Xochitl, vamos a esperar a que se conecten los demás y comenzamos un minutito o dos y ya empezamos. No me llegó tu asistencia en el chat, Xochitl, pero ya te voy a anotar. ¿Tampoco le llegó la mía, profe, o sí le llegó? No, la de derecho no me llegó, pero ya te pongo la asistencia, Jerry. Hace Muchas gracias, falta profe. Salvador, Chris y Naomi. En el caso de Jerry y Xochitl ya vi lo de las tareas que me habían comentado que sí las habían subido y no me habían aparecido. Y ya le comenté a la profe Toxley. Yo supongo que ya vieron sus calificaciones ayer, ¿no? ¿O no? Este, Yo no. ok, bueno, se supone que las calificaciones se publicaban el miércoles, no sé, bueno, eso lo pueden preguntar a la profe Toxley. Pero ya las modifiqué por la tarea que habías enviado y que no me había llegado, Jerry, ya alcanzaste el 6 y Xochitl, ya tenía las tres tareas, nada más que te había puesto dos, no te había puesto, más bien, de los 3 puntos te había puesto nada más dos, pero ya tenía las tres tareas, entonces el error fue mío de no ponerte el 3 sino nada más ponerte el 2 y creo que subiste a 7.3 me parece. Entonces ya los que me habían pedido esa aclaración ya están ahí, sus calificaciones modificadas, ¿vale? Dice ya aquí, profe, ¿no le llegaron algunas asistencias? Sí, y aquí las tuyas sí me llegaron de inglés y de derecho si tienes las dos. ¿Sale? Entonces ahora sí vamos a comenzar. Ya está Esmeralda, Gerardo, Jacqueline y Xochitl. El tema de la clase de hoy es acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Dice, ¿aplicas la Constitución Política a los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué es la Constitución? Esto ya lo expliqué en el video grabado, pero pues obviamente vamos a volver a checarlo por si no le entendieron algunas cosas. Dice, profe, en inglés no pasé. Pues sí me pareció es que te la puse porque te conectaste a Zoom y aquí, por eso te puse la asistencia, pero sí, chequen eso de la plataforma, aunque la pongan 2 o 3 veces, la asistencia para que se aseguren de que me llegue, porque yo les digo, tienen 10 minutos para pasar asistencia, pero si en esos 10 minutos ya no pusieron, yo ya no les pongo la asistencia. Si se conecta, aunque se conecten a Zoom, ya no se las pongo, pero pasen 2 o 3 veces lista para que se cercioren de que sí me llegue el mensaje, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué es la Constitución? Para empezar, vamos a conocer nuestra Constitución, desde lo básico, ¿no? La Constitución es la norma fundante del sistema jurídico nacional, es decir, es la máxima autoridad plasmada en algún documento a nivel nacional. O sea, nuestra máxima jurisdicción nacional para nosotros como mexicanos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, esta determina las bases organizativas del Estado. Es decir, en la Constitución se van a ver organizadas las bases sobre las que está fundamentado el Estado mexicano. ¿Sale? Es decir, las reglas, todas las reglas que existen en México para poder vivir en sociedad están plasmadas ahí en la Constitución. Pero obviamente pues se va a basar a través de la libertad de los gobernados, que somos nosotros el pueblo, y establece un modelo social justo y digno. ¿Qué quiere decir eso? Que es social, que se refiere a todos nosotros, a toda la población de México, todos los estados de la República, toda la Ciudad de México, todo el Estado de México, todos los que vivimos en el territorio, va a estar fundamentada esa constitución bajo la libertad y de una manera social justa y digna, ¿vale? No debe de haber como, pues que para un mejor, ¿cómo se dice? Favoritismos para una persona que para otra o por un estado, un nivel social alto, un nivel social bajo, se supone que la organización no plasma esto. Debe de ser
todos respetar las mismas reglas, seguir los mismos, tener los mismos derechos todos como población, ¿sale? No hay diferencia entre unos y otros. Esa es la Constitución. Después, aquí en esta pirámide es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver cómo está formada el orden de la legislación en México, desde la punta, que es la parte más importante, hasta la parte de las bases de donde dice normas jurídicas, porque es la parte más baja, ¿no? La Constitución, pues como ya les dije, es nuestro máximo órgano federal. Federal quiere decir que abarca todo el territorio. Entonces, la Constitución, pues, es el nivel federal. Después de la Constitución, que gobierna a todo el territorio, ya vienen las leyes federales y tratados internacionales. Los tratados internacionales son los acuerdos que tiene México con otros países, chicos. Pueden ser también otros países o organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, pero en general es con los países, las relaciones que tenemos con otros países. Por ejemplo, un tratado internacional, ¿cuál podría ser? Esmeralda o Jerry, ¿cuál creen que sea un tratado internacional? Hay uno que es famoso entre 3 países, incluyéndonos a nosotros. ¿Cuál es ese? El Tratado de Libre Comercio. Exactamente, Brian. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese es un tratado internacional. Si en el examen yo les digo, es un acuerdo que se lleva a cabo entre 2 o más países o 2 o más estados, no de estados de la República, estados-nación. Ustedes ya deben de saber, es un tratado, puede ser económico, político, social, ¿no? Ya, y les pongo las opciones, les pongo acuerdo comercial, un tratado internacional, un tratado nacional, un tratado mundial. Aunque los demás sean sinónimos, la opción correcta debe ser tratados internacionales o tratado internacional. ¿Sale? Ese es el tratado internacional. Un acuerdo que existe entre 2 países o más, con la finalidad de llegar a algún acuerdo económico, político o social. Después de la Constitución, que es la base fundamental de un país, la ley máxima, después de los tratados internacionales, vienen las constituciones estatales. Es decir, ya por cada estado de la República hay una constitución, pero estas deben de estar basadas en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, en la máxima autoridad. No puede diferir de una ley con otra que no esté basada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Están basadas en eso, pero son leyes más estatales de acuerdo a la situación, a las condiciones de vida, a la cultura, a cómo esté formada esa parte del territorio, es como van a basar sus constituciones estatales, ¿vale? Después vienen leyes estatales, ya la máxima ley, pues ya sabemos que es la Constitución, pero después se divide el territorio en estados, por lo tanto debe de haber también leyes estatales. Después de las leyes estatales, dentro de los estados, pues te encontramos a los municipios. En el caso del Estado de México, aquí donde vivimos nosotros, o quienes viven en Morelia, en el Estado de México hay leyes estatales, obviamente, ¿no? Pero también hay municipios. El municipio de Catepec, que es donde nos encontramos nosotros, hay leyes estatales, leyes municipales, perdón, que se basan dentro de las leyes estatales. Entonces, como que se va derogando la ley, la legislación se va haciendo más pequeña para las comunidades, o se va delimitando a territorios, o ustedes lo quieran ver, pero como le entiendan, de acuerdo a la sociedad, ¿no? Si primero el país, el territorio, todos nos basamos en la Constitución, pero después está dividido el territorio en estados, en municipios, entonces así nos vamos delegando esa ley hasta que nos alcanza a nuestra colonia, a nuestra comunidad. Después vienen ya reglamentos, bandos municipales y normas jurídicas individualizadas. Se refiere a contratos, sentencias, resoluciones, testamentos, ¿no? Ya más dentro de la parte del aspecto familiar, pero así se va derogando la ley, haciendo más pequeña hasta llegar a cada uno de nosotros, o va creciendo, como lo podemos ver desde abajo hacia arriba, va creciendo la ley, hasta llegar a la Constitución, que es la que nos basamos todo el territorio, todo el país. Esa es la pirámide, esa es importante porque también puede que venga en el examen el orden y ustedes tengan que elegir cuál es el orden correcto. Vámonos con la siguiente página. Aquí está.
La Constitución es la norma jurídica fundamental que contiene las decisiones políticas que se refieren a la forma de gobierno, los poderes del Estado, los procedimientos para integrarlos, los derechos fundamentales de los individuos. La supremacía constitucional se encuentra establecida en el artículo 133 de esta que tienen aquí inicial CPEUM, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente dentro de la Constitución vamos a encontrar nuestros derechos, ¿verdad? Nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, ¿sale? No hay que olvidar eso. Sí tenemos derechos, pero también tenemos la obligación de cumplir con ciertas normas o reglas para que podamos vivir de manera organizada como territorio, como país, como nación, o en el caso ya como un estado, como un municipio o como una colonia. Aquí viene la definición de tratados internacionales que yo les decía. Acuerdos que se realizan entre dos o más países con el objetivo de resolver un conflicto de interés común entre las partes contratantes. Estas partes contratantes son los países, puede ser México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Hay otro acuerdo en América Latina que se llama el Mercosur, es el Mercado Común del Sur, o hay acuerdos también en Europa, en Asia, dependiendo de la región o en el continente, es donde se van a dar esos tratados, pero también podemos hacer nosotros tratados con cualquier país de cualquier continente, con África, con Europa, con Oceanía, con Asia. México también tiene acuerdos con esos territorios, ¿sale? El tema del tratado puede ser jurídico, cultural, político, comercial, etc. Puede haber un tratado en cuanto a cultura, por ejemplo, ¿no? Un intercambio cultural que tenga México. Por ejemplo, en el caso de la educación, UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene acuerdos con otras escuelas de otros países para hacer un intercambio cultural. Es decir, que estudiantes de la UNAM vayan a estudiar a España, por ejemplo, o que de España vengan estudiantes a estudiar aquí a México un semestre, un mes, dependiendo del acuerdo que se tenga. Es el acuerdo que tiene México en el aspecto cultural con otros países, ¿sale? Ese sería un ejemplo. Político, jurídico o comercial. Yo siento, o más bien de estas cuatro características o aspectos jurídico, cultural, político y comercial, ¿cuál creen que sea o de qué creen que haya más tratados internacionales? ¿De tratados jurídicos, culturales, políticos o comerciales? ¿Quién me responde esa pregunta? A ver, Esmeralda. Según lo que tú has escuchado o visto en la televisión, ¿cuál de esos cuatro aspectos crees que haya más tratados entre varios países? Bueno, al menos de México. ¿El comercial? Exactamente, muy bien. El comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos que vienen productos nacionales, nuestros productos pueden ser exportados. Una cosa es exportar y otra cosa es importar. ¿Qué entiendes por exportar, Jerry? ¿Y qué entiendes por importar? Pues, bueno, no sé bueno, importar, pues, es cuando llega algo fuera, o sea, cuando algo fuera desde el país entra hacia nosotros, hacia México, Ajá, muy y bien. exportar es cuando lo sacamos del país, que pues sí, Exactamente. eso sirve más en las empresas que Ah, mandan, que exportan sus productos ajá. e importan materiales para generar esos productos. Exactamente. Por ejemplo, México es líder mundial en la producción de plata. Entonces, puede ser que ese producto, se le llama de otra manera, ahorita se me fue el nombre no sé, no es mineral, no me acuerdo cómo se le llama, ese recurso natural, porque plata es un recurso natural, se exporta a otros países, ¿no? El principal exportador o productor de plata en el mundo. Después, también puede ser en el caso de productos naturales como las frutas o las verduras. Hay otros países que no cuentan, por ejemplo, con aguacate, o que no cuentan con chile, o que no cuentan con alguna verdura o fruta, y hacen acuerdos comerciales con México para que esos productos que nosotros producimos o que produce el territorio del campo se vayan a otros países, obviamente pues vendidos, ¿no? Pero también hay cosas que nosotros no producimos. No se me ocurre ahorita qué cosa no produzcamos, pero puede ser, por ejemplo, que venga de algún país como Japón o de un país como China, que tengan productos que nosotros no, algún tipo de especie, por ejemplo, de la India, que utilizan muchas especias para comer.
Puede ser que nosotros exportemos algún tipo de especie, algún tipo de pescado, algún tipo de fruta, algún producto que en México no se dé y que necesitamos, o que lo necesitemos para alimentación, se exporta de ahí. O algún mineral también, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los tratados, de las cosas que el país no produce, las adquiera, y las cosas que otros países no produzcan, nosotros las vendamos. Ese es un acuerdo comercial, y sí, es en el acuerdo comercial en el que más tratados hay entre países. No solamente hay tratados de México con otros países, hay tratados de México, entre otros países, entre Brasil con Argentina, entre Brasil con China, entre China con Japón, no sé, hay infinidad de tratados internacionales, ¿no? Pero pues aquí lo que nos importaría es los tratados que México tiene con otros países. Estos tratados solamente se pueden celebrar entre presidentes por el Ejecutivo, pero deben ser ratificados por el Senado. Aunque en México tenemos varios tratados, los presidentes son los que los llevan a cabo, pero estos tratados no es como que nada más a un día el presidente de la República se levantó y dijo, voy a hacer un tratado de tal situación con otro país, ¿no? No, obviamente viene todo un proceso, ¿no? De ver las necesidades del país que tiene y que necesita de algún producto para que lo pueda adquirir, pues se dialoga con el presidente del otro país que está interesado en México y ver si se puede celebrar ese tratado, ¿no? El acuerdo debe de ser entre las dos partes, pero este tratado debe de ser ratificado, es más o menos como aprobado por el Senado de la República, ¿no? Así como las leyes para que se crean deben de ser aprobadas por el legislativo, así también deben de ser aprobadas aquí por el Senado de la República el tratado, y si se acepta y si se da por que el acuerdo es interesante, importante para el país, pues se ratifica y ya se puede llevar a cabo. ¿Qué más? Dice, la ley, ¿qué es la ley? Ya habíamos visto, ¿no? Norma de conducta dictada por el Poder Legislativo, que es el que legisla y hace la ley, y de carácter general, es decir, obligatoria, y si no la cumplimos, sancionado por la fuerza, ¿no? Existen leyes federales, ordinarias o locales. Las federales, pues son las máximas, las del país en general. Ordinarias o locales, pues ya es las que se van derogando a algún estado, algún municipio, alguna localidad, alguna comunidad. Leyes federales, pues las que aprueba el presidente, ¿no? O las que se aprueban en el Senado. Locales pueden ser solamente aprobadas pues por los gobernadores del estado del que se esté legislando, haciendo esa ley en específico. El decreto es la disposición del Poder Ejecutivo relativo a las diferentes ramas de la administración pública y que deben estar firmadas por el secretario de Estado para tener fuerza obligatoria. El reglamento, disposición del Poder Ejecutivo que tiene como objetivo aclarar, desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la ley a la que se refiere. Puede haber un reglamento, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Existe un reglamento de tránsito que hay que seguir, que hay que obedecer para que podamos circular por las calles, por las vías públicas, por las carreteras, por las autopistas, ¿no? Tenemos que seguir ese reglamento. Si ese reglamento no lo llevamos a cabo, por ejemplo, que nos saltemos un semáforo, que conduzcamos a máxima velocidad o a alta velocidad, que no respetemos las señales de tránsito, todos esos es un reglamento y si no lo acatamos, pues hay una sanción, ¿verdad? Dice, la ley solo da las bases generales y estas requieren de una interpretación reglamentaria para su aplicación. El contrato, ¿qué es un contrato? Eso también puede que venga en el examen. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la definición de un contrato? Ustedes ya deben de saber que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transferir obligaciones y derechos. Es como cuando decimos, es un trato, no sé, puede ser un trato un acuerdo o un trato de palabra, o un trato ya más como con que haya un papel en donde se firme que se está llevando a cabo ese contrato, ¿no? Acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transferir obligaciones y derechos. Solo compromete la voluntad y los derechos de los participantes. Solo a ellos se les obliga a que cumplan ese acuerdo, ese contrato. Si los dos firmaron, los dos tienen que cumplirlo, pero si no es un contrato de firma solamente de palabra, pues obviamente no ocurriría nada si no lo respetas, pero pues estás dando tu palabra, ¿no? Entonces también ahí quedaría como en entredicho tu palabra, en este caso, pues no sé, como le decimos ahí, me das tu palabra de hombre o me das tu palabra de mujer, ¿no? Es como que el respeto que tienes ante la sociedad. El testamento,
acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, además de que declara y cumple obligaciones para después de su muerte. Entonces, contrato y testamento también puede que vengan en el examen. Jackie, ¿me escuchas, Jackie? ¿Andas ahí? Sí, profe. ¿Has hecho algún acuerdo, algún contrato en tu casa, Jackie? No firmado, obviamente, porque todavía están pequeños, ¿no? Pero algún pacto, algún trato que hayas hecho en tu casa con algún hermano, con tu mamá, con tu familia. No. No, ninguno, nunca. Así que digas, por ejemplo, a ver, me comprometo a que te voy a ayudar a ordenar la habitación de mi hermano y mía, todos los fines de semana, mamá. Es un trato, ¿no? Nada de eso has hecho así, algo parecido. Con tus Mm, amigos, con sí, no, sí, tu. algo parecido. Ok. ¿O sabes si en tu familia hay testamento, Jackie? Sí, ¿Sí? ¿Sí hay un testamento? ajá. Ah, ok, muy bien. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque en el testamento se deja claro los bienes de los que la persona que está haciendo el contrato dispone, ¿verdad? Y a quién se los va a dejar. Puede ser que en el testamento se disponga, la persona que está haciendo el testamento sea nuestra abuelita, por ejemplo, ¿no? Y en el testamento dice la abuelita, pues esta casa que tiene tantas habitaciones se le queda a mi hija la mayor, porque es la que me ha cuidado, es la que ha visto de mí, pero si testamento bajo estas condiciones no se cumple, pues entonces el testamento queda anulado y la casa se vende y el dinero se va a una beneficencia, ¿no? Entonces ya depende de las reglas que se pongan en el testamento, es lo que se tiene que seguir o se tiene que respetar para que el tratado se lleve a cabo. Si no cumple con esas reglas, con esas obligaciones, pues el tratado se puede disolver y la casa que era para los hijos, pues se va para una beneficencia, ¿no? Entonces ahí dependiendo de sus familiares, cómo hayan dejado sus bienes, pero es importante que lo dejen, porque luego no sé si han escuchado que cuando fallece alguien, alguna persona, no, se queda la casa intestada, ¿no? Entonces ahí es más problema porque no se sabe quién se puede quedar con esa casa. Pareciera que es como de interés, ¿no? De decir, híjole, no, ¿a quién se la va a dejar? Pero pues en la mayoría de las familias pasa, ¿no? O sea, en todas las familias nos puede pasar que se presentan una situación así, por eso la importancia de que las personas o quienes tengan bienes o dispongan de ellos, pues hagan su testamento ante cualquier situación que se pueda presentar. La sentencia, una resolución fundada en el derecho, pronunciada por un juez o un tribunal, por lo cual se deciden las cuestiones planteadas por las partes en un juicio poniendo fin a este. Las sentencias pueden ser penales, civiles o administrativas. Si alguien, puede ser desde una violación, desde un homicidio, desde un robo, desde que hayamos cumplido o has hecho una sanción administrativa, o sea, desde lo más mínimo hasta lo más complicado, hay sentencia, ¿no? Y eso lo dicta un juez, no es cualquier persona, una persona especializada en delimitar qué tipo de crimen cometiste o qué tipo de sanción te mereces. Si fue grave, si fue pues no tan grave o si fue pues no tan sencilla, pero que de todas maneras cometiste un acto ilícito, ¿no? Desde un robo hasta un homicidio. Entonces, eso se refiere a la sentencia. La resolución administrativa son decisiones de autoridad gobernativa por las que se impone a un particular una obligación o bien se le concede o niega determinada autorización. Eso pues ya es algo más, no es tan complicado, por ejemplo, como un homicidio o alguna situación que hayas hecho que haya sido de un tema o o un tema grave, ¿no? Una situación complicada. Pero eso se refiere con una resolución administrativa. ¿Qué más? Bien, creo que ya con eso es todo lo que respectaba a esta primera parte de la Constitución. Entonces, hay que tomar en cuenta esta pirámide. Ya sabemos cómo está ordenada la ley en nuestro país, desde la Constitución Federal hasta una norma jurídica individual, y todas por las que pasan los tratados internacionales, las constituciones estatales, leyes municipales, estatales, reglamentos, bandos municipales. Ya sabemos que es una constitución. No menciono aquí cuántos artículos tiene la Constitución, pero ¿alguien sabe cuántos artículos tiene la Constitución? Yo le pregunté a Esmeralda, a Jerry, a Jackie. Xochitl, ¿sabes cuántos artículos tiene la Constitución?
No. ¿No? ¿Alguien sabe cuántos artículos tiene la Constitución, Brian? Si no saben, se los dejo de tarea. A ver, y aquí. Tiene 136 artículos. Exactamente, ya lo salvo ya aquí de la tarea de investigar. La Constitución tiene exactamente 136 artículos constitucionales. Ya después vamos a checar en cuántos, porque aparte de que tiene esos 136 artículos, están divididos. Ahí vienen también las garantías individuales, ahí vienen muchas también obligaciones que tenemos. Entonces, vamos a ver después cómo está dividida la Constitución, en cuántos apartados, cuántos títulos y de qué trata cada uno, ¿sale? Ahorita ya sabemos que es una Constitución, que es nuestra máxima autoridad legal federal. Ya sabemos que es un tratado internacional, de qué tipo de tratado puede ser. Ya sabemos también que es un acuerdo, que es un contrato, que es un testamento. Entonces son temas que como ciudadanos mexicanos debemos de saber, chicos, ¿sale? Por eso les preguntaba al principio si sabían y me decían, no, no sé, o no he hecho un tratado, no he hecho un contrato. Pues de esto se trata, ¿no? De aprender en cuanto a derecho todas estas partes, porque puede ser que nos encontremos ante una situación en nuestra familia y pareciera de mentira, pero ya teniendo en cuenta estas definiciones, pues ya no nos pueden, ahora sí como se dice, ya nos pueden engañar, ¿no? Ya sabemos de qué consta nuestra Constitución, qué derechos tenemos, qué obligaciones, no nos pueden así como marear tan rápido porque estamos informados. Es más, hay un dicho que dice que la información es poder. Mientras más información tengan ustedes en su mente, en su cerebro, menos se los van a querer marear o se los van a poder marear porque ustedes ya están informados y entonces pues no es tan sencillo que se los agarren por ahí, ¿sale? Entonces aquí le dejamos, ahorita que se termine de grabar el video, lo subo a la plataforma y abro la tarea para que suban su archivo, ya saben, como adjunto, por favor, si lo hacen en cuaderno o si lo hacen en Word también como archivo adjunto, cuadro sinóptico o mapa mental de lo más importante. El chiste es que de ese mapa mental, de ese cuadro sinóptico, a ustedes se les grabe la mayor cantidad de información para retenerla y poder responder bien el examen. Nos vemos la próxima semana y hagan sus tareas a tiempo para que al final no estén ahí con que es que me faltó esta, me faltó la otra, no se la entregué. Y cuando la suban, avísenme si me llegó para que yo revise en cuanto pueda y ya les diga. Nos vemos, chicos, pasen buena tarde, gracias, bye bye.